Muchas gracias por venir a esta convocatoria a la Biblioteca Nacional. Lamentablemente hoy no nos puede acompañar Almudena Grandes, luego Azucena lo explicará más en detalle, que ha tenido un imprevisto que le impide estar con nosotros, pero nos acompaña Nicolás Saad, que es guionista de la película y que nos ayudará a charlar sobre ella. Seguimos con el ciclo que empezamos hace ya 3 miércoles en la Biblioteca Nacional y hoy tenemos a Azucena Rodríguez, la rubia, que es la directora de la película, y a Nicolás Saad, que es su guionista. Empieza tú, Azucena, si te parece, que además me parece que quieres explicar por qué Almudena está muy triste por no haber venido. Buenas tardes a todo el mundo, muchísimas gracias por venir, de verdad. Yo lo primero que quería hacer era disculparme en nombre de Almudena. Ha sido absolutamente imposible, o sea, hasta el último momento lo estaba intentando, tenía un compromiso en Varsovia, era imposible arreglarlo y bueno, pues mandaba un abrazo y las disculpas grandísimas. Pero como no hay mal que por bien no venga, tenemos la suerte de tener a Nicolás, que es aparte del guionista de la película, es un guionista que tiene mucha experiencia en adaptaciones literarias, que es el tema que nos convoca hoy aquí, con lo cual, bueno, pues va a enriquecer mucho el asunto. Y luego ya, si es otro día, quedamos con Almudena y charlamos con ella. Entonces, bueno... empezamos. Bueno, pues a mí sí, es interesante, lo que queremos hablar es un poco cómo... Yo, además, en ese momento nos veíamos bastante, Azucena, cuando estabas queriendo levantar esta película y para ti era un libro que te gustaba mucho y tenías, la verdad, tenías un interés increíble por llevarlo al cine, ¿no? Cuenta un poco cómo fue ese enamoramiento, ¿no?, de la novela y esto. Claro, en realidad hay que matizar un poco eso, porque yo del libro que estaba enamorada y de la película que quería hacer, que era una película de Almudena, gracias a la cual conocí a Almudena y me hice amiga suya, lo cual es un regalo, de estos regalos que te da el trabajo y el cine en concreto, pues es conocer a gente extraordinaria. En realidad yo lo que estaba preparando era Los aires difíciles. Era Sara, sí, yo, es verdad. esa obsesión, que la sigo teniendo, yo un día, hace 10 años que estoy con esta película, la voy a hacer algún día. Yo floreceré tarde, pero estoy segura de que voy a florecer. El caso es que estaba haciendo esta película, estaba a punto ya preparándola, íbamos a rodar, ya tenía plan de rodaje, tenía todo preparado y surgieron unos avatares que no vienen al caso y no se pudo hacer. Entonces el productor me encontró tan desolada, estaba a punto de tirarme por la ventana de su despacho, y es un séptimo, que decidió proponerme una alternativa, ¿no? Entonces, una alternativa también, una novela de Almudena, el Atlas de Geografía Humana, y yo, que seguía enamorada de mi Sara, pensé que, bueno, que aceptaba desde luego la oferta. También era una novela de Almudena, una novela muy interesante, yo la conocía, la había leído, y entonces, bueno, me lancé a hacerla. Con lo cual, la película es un encargo, pero no pasa nada. Ricardo Franco, que era un director maravilloso al que todos queríamos mucho y que, por desgracia, ya no está aquí, en este mundo, siempre decía que no existen los encargos. El encargo es hasta el momento en el que dices que sí. Una vez que has dicho que sí, la película es tuya y ya se convierte en una película para ti, no una película encargada, ¿no? Y así fue. O sea, en realidad yo me encontraba muchas afinidades con la novela, ahora entramos en materia, pero había cosas con las que me identificaba, había 4 mujeres ahí contando cosas interesantes o sea, no tardé nada en hacer mía la historia y en enganchar. Era muy fácil empatizar y era muy fácil descubrir cosas concretas de cada uno de los personajes que había vivido o había experimentado. Y yo ahora me hace gracia cuando la veo porque es que me reconozco, digo yo, si no hubiese estado Almudena, no hubiese estado la novela, da igual, yo habría contado esto porque lo he vivido y lo conozco, ¿no? Y entonces, bueno, Nicolás también fue un encargo para ti. Tú has trabajado además más veces con Gerardo Herrero, sí, el productor y director. Y claro, esta novela tiene 600 páginas, más o menos. Esta novela es muy larga, sí. Es una novela muy larga para hacer una película de... ¿Cómo te enfrentaste? Sí, bueno,
El encargo venía además con la máxima de que tenía que ser la historia de las 4, porque existía la posibilidad de armar la historia de, por ejemplo, la de Ana o la de Marisa, que eran historias interesantes en sí mismas, y que cabían mejor en el metraje de una película, ¿no? Pero el encargo vino así, tenía que ser la historia de las 4. Entonces, esto pasa siempre, o sea, quiero decir, casi nunca una novela cabe en una película, o sea, salvo una novela corta, por ejemplo, 100 páginas, una novela o algo así, es difícil hacerla caber. Y bueno, tuvimos un trabajo intenso, o sea, sabíamos que se iba a perder algo, sabemos que el lector de la novela espera la densidad que tienen los personajes en la novela y que esa densidad muy difícilmente pueda conseguirse, porque en cierta medida esa densidad es parte de un proceso más largo, o sea, un proceso, un acompañamiento, un tiempo uno acompaña a los personajes y eso no se puede reducir. Entonces, bueno, sabíamos que había que mantener la trama general, o sea, que teníamos que tener ese criterio, que no se querían adaptar la novela tal cual es decir, no era tomarlo como punto de inspiración para después hacer otra cosa. Entonces, bueno, es un trabajo de reducción así importante, donde uno tiene que sacrificar y siempre con el riesgo de que los personajes se aplanen un poco, ¿no? Porque es un poco inevitable. Y bueno, desde mi lugar, yo era el elemento masculino aquí, porque era una novela escrita por una mujer, dirigida por una mujer, protagonizada por 4 mujeres, entonces, digamos, me eligieron a mí como, bueno, contrapeso en un punto, ¿no? Y empezamos a trabajar con la rubia, a discutir. Primero, digamos, hay una cosa básica que es las escenas que a uno más le gustan son las que tienen que estar, digamos, ¿no? O sea, es algo como elemental de qué es lo más interesante. Hola, está ahí. Y después, bueno, un trabajo de poda y de tratando siempre de que por lo menos el espíritu, si es que hay tal cosa como el espíritu de una novela, se transmita de alguna manera, ¿no? Porque yo he leído que los diálogos son como los de la novela, ¿o no? Es verdad. Sí, son muy parecidos. La verdad es que es interesante porque el debate es sobre la adaptación. Nosotros normalmente, los tres, además, y estoy segura de que estamos de acuerdo, digo estamos seguros porque somos del audiovisual, no somos escritores ninguno de los tres, ¿no? Aunque escribamos todo el rato sin parar. El caso es que a lo que uno aspira, o sea, evidentemente el lenguaje literario es uno, el lenguaje audiovisual es otro, no descubro el Mediterráneo con esto, pero estos son instrumentos distintos, herramientas distintas las que hay que utilizar para contar una historia y otra. Y lo ideal o lo bueno es agarrar ese espíritu de la obra literaria y traducirlo a nuestro lenguaje y contar lo que de alguna forma quiere contar el autor y nosotros nos hemos identificado con ello, pero con nuestras herramientas, con nuestros instrumentos y desde nuestro sitio, ¿no? Y eso es lo que querríamos hacer. Entonces, podría darse el caso de que no se reconociese, o sea, que de lo que quedase en la película fuese una idea, un impulso, un aroma, pero lo bueno es construir otra cosa, construir un artefacto distinto, construir otro elemento, puesto que la novela se cierra en sí misma y tiene validez por sí misma y ya está. Entonces, no se trata de hacer unas postales, ilustrar una obra literaria, hacer en imágenes, sino de construir una pieza distinta, ¿no? Esto es a lo que aspiro y seguro que estamos de acuerdo los tres. A eso es a lo que aspiramos porque además es lo lógico, ¿no? Desde la creatividad y desde el ámbito en el que nos movemos. Lo que ocurre es que hay veces que, por ejemplo, en este caso a nosotros nos imponían ser muy fieles, o sea, nos pedían ser muy fieles, ¿no? Nos imponían. Bueno, los productores... Sí, bueno, el pedido era ese. Queremos que esta novela se filme. Todo muy educado y muy bien. Claro. Luego a mí ya no me contratan, ¿sabéis? Porque luego no me contratan, ¿no? Por estas cosas que digo. Bueno, el caso es que nos pedían que fuésemos muy literales, o sea, que fuésemos muy fieles. Y claro, eso te obliga, ya te marca unos caminos. Por ejemplo, podríamos haber prescindido de algún personaje. Son 4 mujeres las protagonistas, es una película coral. Entonces, quizás... les hacíamos, o sea, que si hubiésemos cogido 3, habríamos tenido más posibilidad de hacer más completas las historias de las 3, pero bueno, pero no podíamos, ¿no? Porque no debíamos. Hace unos años, mucho después de la película, se ha hecho una obra de teatro, por ejemplo. Se ha hecho hasta una serie de televisión en Chile de 8 capítulos, que es una novela que, dice Almudena, la más adaptada de sus novelas, ¿no?
Entonces, pero la obra teatral era un poco más política, ¿o no? No, yo la vi... A ver, eso es, sí, explícanos, porque de pronto eligen otra cosa, porque ya no es hacer una película, es hacer una obra de teatro. ¿Qué elegíais vosotros de esas 600 páginas? Claro, pero eran muy fieles, fue muy bonito ver la obra. Yo estuve, porque como os decía, yo me hice amiga de Almudena, entonces el Aldas nos unía mucho, y yo estuve en el proceso de ensayos y vi la función varias veces y vi cómo la elaboraban. Y nos hacía mucha gracia a las dos ver cómo habían seleccionado prácticamente el mismo material. ¿Ah, sí? Prácticamente el mismo, o sea que lo que destilaron de cada uno de los personajes era muy parecido, muy parecido. En nuestro caso, por ejemplo, claro, lamento, quizás posiblemente no hayáis visto la película y os voy a tutear. Se puede ver en Filmin, por cierto, que yo la he vuelto a ver, por si alguien se ha quedado con ganas de ver la película, se puede ver. Claro, entonces hay un personaje, el de Fran, la que tiene la casa tan bonita en esto que hemos visto, esta casa impresionante. Bueno, es un personaje más implicado con la política, es un personaje que eso es interesante. Tuvimos que hacer un esfuerzo en la adaptación porque la novela transcurre antes de lo que pasa, unos años antes de la película. Entonces, para cuadrar la edad del personaje, o sea, ella había conocido a su marido en las luchas de universidad, y estas fueron en un tiempo, evidentemente. Pero la actriz que lo representaba, el personaje tenía que ser más joven. Bueno, tuvimos ahí unos problemas de encaje curiosos que terminamos arreglándolos y quedaron muy bien. Cuando vean ustedes la película lo comprobarán. Y luego, por ejemplo, nos pasaban cosas muy graciosas, tonta, pero que a mí yo me hacía gracia viendo, que era, por ejemplo, cuando Almudena escribió la novela no existían los teléfonos móviles, porque hubo una vez en este planeta que no existían los teléfonos móviles. Entonces, parecerá una tontería, pero para la trama había toda una resolución al final, no voy a hacer spoiler de mi propia película, pero había una cuestión al final que era muy importante que uno de los personajes tuviese que acudir a un sitio porque no se podía poner en contacto con ella. Hoy sería impensable, o sea, hoy mandas un WhatsApp inmediatamente, o sea, este conflicto no había. Y tenía que sacar al perro, o sea, buscaba toda una historia, sacar al perro, tal, para encontrar una cabina, o sea, había una trama que cerraba un final a través, o sea, alrededor de la imposibilidad de llamar por teléfono a una persona si no es en el fijo de tu casa delante de tu mujer, ¿no? Sí. Entonces, esto es muy gracioso, ¿no? Porque, bueno, pues tuvimos también que afrontar esto, porque ahora ya tienen móviles muy antiguos, por cierto. Yo, viendo otra vez la peli, me hacía gracia esto, igual que se hace la historia de la vida cotidiana, no los historiadores estudian, los historiadores del cine dirán un día, estudiamos la historia de la evolución humana. Bueno, estoy poniendo, es un poco exagerado, bueno, pero quiero decir, cuando ves los móviles que van usando los personajes, ves el año en el que están hechos, ¿no? Entonces, se supone que la película es muy moderna, pero de pronto tiene un móvil que dices, no es muy moderno, ¿no? Entonces, bueno, ese esfuerzo, eso era simpático, ¿no? Todo ese tipo de escollos que parecen tontos, pero que hay que irlos adaptando, ¿no? Y Nicolás, has dicho que tú eras el elemento masculino, ¿cómo fue ese...? Bueno, en las primeras versiones del guión, o sea, que finalmente no hubo un cambio al final, yo procuré quitar las voces en off. O sea, las voces en off no estaban en este guión. O sea, yo intenté, digamos, tratar de borrar este rastro de la obra literaria, ¿no? Porque una adaptación es una forma de traducción. O sea, hay un material narrativo que está en un medio y hay que traspasarlo al otro. Y muchas veces los coletazos del medio de origen se sienten, se perciben, como en una traducción cuando se nota la estructura de una frase que viene de otro idioma. Yo creo que muchas veces pasa eso en las películas. Y a mí me parecía que por la compresión también, ¿no? O sea, porque al tener que poner en 2 horas todo un material con 4 voces distintas, era mejor prescindir de la voz en off. Y también porque la novela está estructurada en relatos en primera persona de los 4 personajes. O sea, capítulos que se van... el primer capítulo es de Fran, y así hay, no sé, 20 capítulos, donde cada una cuenta su historia en primera persona. Claro, esto tiene una razón de ser, porque en la literatura uno cuando lee un personaje que cuenta su historia en primera persona no se pregunta por qué. Es decir, no se pregunta por qué, porque el mismo material de la literatura es un texto. Entonces ese texto está contando... Ahora, en una película... Si un personaje habla en un monólogo interior, uno
tiene derecho a preguntarse por qué me está contando esto, que son sus pensamientos, o sea, no siempre es lo que piensan, a veces simplemente es un autorretrato, cuenta. Entonces, a mí me parece que es un recurso que puede resultar un poco más torpe, o por lo menos más complicado de asimilar, ¿sí? Sobre todo siendo 4, ¿no? En un espacio tan reducido. Entonces yo traté de prescindir de la voz en off para hacer como una comedia dramática más para evitar mostrar los rastros, ¿no? Para que no se vean los rastros. El problema con esto es que, bueno, hubo un momento en que ese elemento masculino que yo representaba en este proceso resultó un poco frío para la producción. Entonces me dijeron que sí, hacía falta ¿no? Como que estaba faltando algo de... Que es cierto también que la primera persona aporta digamos, una entrada directa en los personajes que de la otra forma desaparece. Entonces finalmente eso se cambió, o sea, en las últimas versiones que ya me tuvieron a mí como, digamos, más como colaborador, eso desapareció. Y yo creo que de todas formas, yo entiendo esa decisión, digamos, es una decisión desde la producción, pero que finalmente me pareció aceptable, digamos, y me pareció que estaba bien, porque una novela que se ha vendido tanto y que se ha leído tanto, tiene digamos, un público lector de gente que cuando va a ver la película, de alguna forma espera ver eso, ¿no? Y digamos, ese cambio tan fuerte en cuanto al tipo de narración puede llegar a decepcionar. Digamos. O sea, quizás para el público puede estar faltando esa cercanía que tenía la novela y alejarse un poquito. Entonces, bueno, en ese sentido, mi participación, por lo menos en ese aspecto, fue como después... ¿Aceptó? Sí, cambió un poquito sí. Claro. Y además hay un personaje que es tartamudo cuando habla en sus diálogos, en cambio la voz en off no es tartamudo. Claro. Sí, que eso nos pareció muy que estaba gracioso. bien. O sea, Y nos cuando pareció, hace el amor... Claro, claro, cuando o sea, se relaja no es tartamuda. Claro, y entonces la voz en off no. Sí, Nicolás es muy curioso, yo creo que podemos ligar... Nicolás me pasaba el otro día un gráfico sobre los diálogos en las películas. Esto casi lo podías explicar tú, que además como eres chico va a estar más interesante. Sí. Porque es un chico consciente de la falta de mujeres en el cine, de la falta de escritoras. Sí, primero, no sé si se conoce, pero hay un test que se llama test de Bechdel, que sí, supongo que lo conocen, ¿no? Que es probar en una película a ver si hay por lo menos una escena con 2 mujeres hablando de otra cosa que no sea un hombre, ¿no? Y este test que es tan básico, ¿no? Porque hay como un 40% de las películas que no lo pasan. O sea, hay un 40% de películas en las que no hay 2 mujeres hablando de algún tema que no sea un hombre, en toda la película. Y después hay una página que se tomaron el trabajo de estudiar la cantidad de palabras que dicen las mujeres y los hombres en las películas. En tantas películas, analizaron, no sé, 200 películas. Y es muy impresionante ver que diálogos entre hombres tienen prácticamente todas las películas, pero hay muy pocas que tienen, o sea, casi, incluso en películas dirigidas por mujeres muchas veces, pero mucho menos, la cantidad de diálogos que tienen los personajes femeninos son mucho menores a los de los personajes masculinos. O sea, entonces, acá se dice que el 20 o el 20 y pico % de las directoras son mujeres, y en cuanto a los diálogos, esto se mantiene. Y a mí me pareció, sí, bastante impresionante, porque, bueno, somos 50% y 50%, es raro, o sea, es un material que a mí me sorprendió. Es que mucho. se ve en un gráfico clarísimo, está puesto en azul todos los diálogos masculinos y los diálogos femeninos en rojo, y es alarmante, o sea, es una cosa, cuando la ves así puesta no das crédito, y cuando rebobinas y te das cuenta, estamos tan acostumbrados a que las cosas sean así que no nos sorprenden, hasta que de pronto hay alguien que pone el acento y dices, atención, claro. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Y dices, somos la mitad del cielo. Y... En esta película nunca hay 2 hombres hablando, ¿no? No. En esta no. Sí, nos reíamos. En la otra no, creo que sí. Yo la vi de nuevo para la charla, la volví a ver, y creo que no hay ninguna escena con 2 hombres hablando. Claro, pero además, fíjate, era todo, y además como yo creo que a mí me gusta que sean más las cosas desde la naturalidad, ¿no? O sea, que eran la historia de 4 mujeres, incluso yo, evidentemente, el reparto, lo primero era elegirlas a ellas. Eso, ¿cómo elegiste también todo ese proceso? Claro, ese fue muy interesante porque
como eran muy distintos los personajes, además era muy divertido hacer el casting, ¿no? Y hay una cosa, la película, si estuviese Almudena lo habría dicho lo primero, es que la novela que ella escribió transcurre en Madrid, en su Madrid. Y la película está hecha en Barcelona, en Barcelona de los productos, o sea, bueno, por motivos logísticos y de producción y tal, se hizo en Barcelona, ¿no? Ella, que es muy tolerante y muy estupenda, aceptó este cambio, pero bueno, pues de alguna forma la película perdió quizás un poco más de ese calor madrileño, pero yo creo que está bien también, ¿no? Que no pasa nada. Entonces, lo he dicho porque el casting se hizo en Barcelona y se rodó toda en Barcelona, ¿no? Entonces era divertido hacerlo porque eran muy distintas ellas y son actrices, hay dos actrices catalanas, una actriz gallega y una actriz andaluza, ¿no? Con lo cual estaba bien y a mí me gustaba además, y me gusta mucho cuando hago el trabajo oír otros acentos, pues como en la vida, ¿no? O sea, ahora mismo salimos a tomarnos algo y cada uno somos de un sitio y que eso pasase, ¿no? Pero en cualquier caso, evidentemente, el casting eran ellas, el principio, y sobre ellas luego se elegían a sus hombres, ¿no? Entonces, de una forma natural, los hombres eran secundarios, pero no porque tuviésemos ningún empeño, es que estábamos contando las historias de ellas, ¿no? Y lo chocante es que eso, que es una cosa muy natural, se convierte en algo muy, muy raro, ¿no? Porque todos éramos chicas, ¿no? O sea, porque era una productora, una escritora, una directora, o sea, eso que pasa siempre con los hombres y que no es nada raro, pues en este caso era muy peculiar, porque éramos... entonces, bueno, nos permitíamos todas las bromas. Y además es un momento porque no es la vida de Almudena, pero Almudena también trabajó en una editorial, ella estudió geografía, y es en un momento de una crisis. Claro. La película trata de ese momento de cambio, ¿no? No es de unas jovencitas y no hay casi películas, además, de esa franja de edad, ¿no? Sí, eso es muy interesante, es de crisis, porque además fue una crisis personal que se traduce en la literatura, pero sí, eso también lo hacía interesante, que son mujeres de alrededor de 40, ¿no? Yo ahora ya aviso que estoy escribiendo una que se llama Una de 60, porque ahora las de 40 ahora es como si tuviesen 20, o sea que nada, son muy pequeñitas las de 40. El caso es que eran mujeres de 40 en una fase de la vida interesante, ¿no? Cuando ya tienes arrancado un trozo, ya has recorrido una parte del camino y parece que te pones a pensar y te pones a ver qué pasa, ¿no? Y se te mueve todo el suelo. Y a ellas se les mueve el suelo, a las 4, cada una por una razón distinta. Y había una cosa que a mí me gustaba mucho y que lo hablábamos, y era desmarcarnos de algún modo, aunque luego había que pelearse con la realidad, desmarcarnos de este modelo, ese referente que hemos tenido las mujeres durante siglos, por desgracia, de que la felicidad de una mujer consiste en encontrar a un hombre. Entonces, esto es algo que ha hecho tanto daño, nos ha hecho tanto daño a lo largo de los siglos que había que ponerlo en solfa y cuestionarlo. Lo cual no quiere decir que una no se enamore, pero que no necesitas completarte porque ya estás completa, o sea, que no necesitas nadie medias naranjas, somos naranjas enteras. O sea, que no hay, y si tienes, bueno, un compañero o una compañera en la vida, pues mejor, o muchos o varios, ¿no? Y entonces era pillar ese momento, ¿no? Ese momento en el que la inercia más joven de los personajes ha hecho que se emparejen, menos una, que vive muy mal no estar emparejada, con lo cual también está compartiendo ese paradigma bastante nocivo para las mujeres y bastante tóxico, y entonces era de pronto darse cuenta de que ese reprise que habían cogido, no. Entonces, ver un poco cómo se manejan con eso y, pues nada, o sea, que hay una... Bueno, cada una toma... Iba otra vez a reventar el final. Cada una encaja eso de una manera y lo hace. O sea, que es una película de amor, es una película de 4 historias de amor de 4 mujeres de 40, ¿no? Profesionales que tienen un trabajo independiente, que además les reúne esto, que cuando hemos visto el arranque, lo que les reúne, o sea, ellas son compañeras de trabajo, ¿no? Y bueno, pues son muy, muy buenas en su trabajo, ¿no? Entonces son estas, pero tienen esto, su vida sentimental, cortamos un pedacito de tarta de sus vidas, pillamos el momento que es su vida sentimental y cómo encajan en eso, cómo encaran eso, ¿no? Sin renunciar a ser esto, naranjas completas, ¿no? Sin esperar a buscar a alguien que les complete, ¿no?
Y creo que, bueno, esto me salgo un poco, pero tú habías hecho teníais una película para hacer, Almudena y tú, que al final no salió la película y se convirtió en una novela. A ver, cuenta Sí, esto. Esta también la vamos a hacer un día. Cuando yo os decía esto, veréis, en 20 años quedamos aquí y vamos a hablar de 2 películas nuevas. Cuando Almudena terminó El corazón helado, tenía un montón de historias que había utilizado para su documentación que no le cabían en la novela, ¿no? Entonces, bueno, las tenía ahí, eran historias apasionantes y tal. Y un día, a mí de pronto me dice, oye, hay una historia, una de las historias que tengo es fantástica porque es la invasión del Valle de Arán, que se produjo de verdad en este país. Entraron tropas republicanas, estuvieron durante 10 días, tomaron el Valle de Arán porque querían acabar con Franco y extender la República. Y esta historia... Entonces yo estaba en ese momento en el hospital con mi madre, estaba mi padre, se lo cuento, mi padre resulta que tenía amigos que habían estado en el Valle de Arán, nos lanzamos. Y me dice, pero estoy muy saturada de escribir y yo lo veo más como una película, ¿no te parece? Y nos parecía completamente una del oeste, ¿no? O sea, allí entrando las tropas republicanas y durante 10 días tomando pueblos y las banderas y la lucha, y nos parecía un western fantástico. Pues genial, y nos enzarzamos, nos liamos con esto. Estuvimos con este amigo de mi padre que había entrado y empezamos a trabajar un guión. Entonces, sobre todo lo escribió ella, pero trabajábamos las dos, o sea, la que escribía era ella, pero teníamos sesiones conjuntas y tal. Pum, 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 hicimos un guión fantástico. Y empezamos a moverlo, como hacemos en este oficio nuestro, televisiones, productores, y decían que no. Decían que es una película muy política, una película muy claramente pro-republicana, que apoya a los republicanos, o sea, una película, bueno, que no anda con ambajes y que hay gente a la que le incomoda, como hay gente a la que le encantaría. Entonces, bueno, anduvimos haciendo todo nuestro periplo y cuando llevábamos como 1 año y medio con ese guión estupendo, recorriendo todos los sitios posibles, Almudena me dijo, mira, Rubia, yo ya no puedo más, porque yo me siento en mi casa, me pongo a escribir, estoy 2 o 3 años escribiendo, termino, lo mando a la editorial, esto se publica y luego vendo, la última novela ha vendido más de 180.000 ejemplares, ¿no? Entonces, yo tengo un oficio, soy novelista y un editor maravilloso que me edita lo que publico. Entonces, este mundo vuestro de escribir y luego esperar a que pasen 10 años para que se haga la película puede conmigo, ¿no? ¿Qué te parece si hago una novela? Entonces le dije, me parece genial, Almu, o sea, ¿qué te voy a decir? Adelante con la novela. Y entonces fue muy bonito porque fue el principio, es Inés y la alegría, la película, y es la primera de los episodios de Una guerra interminable, que es lo que ella está escribiendo ya el 4, el doctor García, y fue toda una saga donde, emulando de algún modo a su maestro don Benito Pérez Galdós, con los episodios nacionales, va contando la historia desde de la guerra, esta es la primera, o sea, la posguerra española, ¿no? Y arranca. Y entonces, bueno, pues hizo la novela con gran éxito y ha sido toda una saga, o sea que maravilloso por todos los lados. Pero trabajamos seguimos dándole vueltas a la película, seguimos peleando, porque la perseverancia es la base del éxito, no me cabe ninguna duda, y entonces encontramos un productor. Casi le teníamos enganchado otra vez, pam, pam, ahí, revisamos, reescribimos, salió un personaje nuevo, tal, pam, pum, parecía que volvía a salir y volvió a caerse. Esta es la historia de cada día de los que trabajamos en el audiovisual. Y supongo que los demás trabajos también, pero vamos, en el nuestro esto es así, ¿no? Se cayó. Pero entonces tenemos un productor ejecutivo, seguimos haciendo una comida al mes, Almudena, el productor ejecutivo y yo, y nos llamamos el Grupo Timochenko, que es un personaje que salió. Y hemos comido la semana pasada y vamos a hacer la película un día de estos. O sea, estamos pensando a ver si termina de haber gobierno en este país, a ver si termina de aclararse las cosas y podemos lanzarnos, ¿no? Pero ha sido muy bonito ese. Y entonces ella decía, porque quiere publicar el guión, pero como tiene fe en que se haga la película, lo que planteo es, voy a esperar unos años a que se haga la peli. Si en 5 años no hemos hecho la película, publico el guión. Bueno, pues es una primicia. Total. O sea, yo espero que hagamos la peli, que luego ya publique el guión y vengamos aquí a hablar de la película. Perfecto. Y justamente eso, hablando de Almudena guionista, que novelista. Que es novelista y no es guionista, quiero volver a Atlas. Sí. ¿Cómo intervino Almudena en el guión?
Bueno, no, en realidad estuvo apoyando, ¿no? Porque sí, apoyó. Bueno, luego esa primera fase y luego cuento yo la otra. Sí, digamos, hasta donde yo estuve trabajando, ella leía, claro, el hecho de que fuera amiga de Azucena ayudaba mucho, porque claro, no era, llamemos al novelista a ver qué opina sobre esto, sino que era parte como de las charlas eran en una cena y así. Ya habíamos hecho, creo, antes Los aires difíciles, ¿no? Habíamos hecho la adaptación de Los aires difíciles, no la película que se hizo, sino otra. La que no se hizo. La que no se hizo, yo la que quería se hará hacer. algún día. La de Sara, sí. Claro, lo habíamos escrito juntos. Entonces, ella estuvo como muy respetuosa y aceptando bastante bien todo lo que hacíamos. Lo comentábamos, leía las versiones, pero no hasta donde yo participé, digamos, hasta esta versión que digo que finalmente decidieron poner las voces en off y demás. Hasta ese momento ella no tuvo ninguna pega. O sea, me acuerdo que una vez me dijo, en una cena que tuvimos, me dijo que no sé qué frase le parecía cursi, ¿no? Una cosa de guión que le parecía cursi. Pero eso está en la novela. Le digo. Eso es de la novela. Pues no, pero sí está en la novela. Pasa que, claro, como yo le había despojado mucho la novela, o sea, la había enfriado un poquito, ¿no? Entonces, digamos, un fragmento que sí dejé parecía cursi en comparación con el resto. Pero digamos, más allá de ese tipo de chanzas y bromas y demás, o sea, estuvo participando, comentando y dirigiendo un poquito el asunto, hasta donde yo sé. Ahora, lo que vino después, ya... Sí, siempre es muy inteligente, entonces ella entiende que ella lo que hace es escribir novelas y que cuando vende los derechos quien tiene que hablar son los demás, ¿no? O sea, que en ese sentido es muy, muy respetuosa. Contestando lo que me habías preguntado antes que no había contestado, con los diálogos, o sea, hubo una fase ya más final en la que ella lo leía y lo veíamos, y una fase de diálogos, yo me acuerdo que me sentaba con ella, o sea, y sí que hay diálogos muy de la película y muy de ella, o sea, que hay corrección de diálogos con ella, que era muy divertido hacerlo con ella, ¿no? Porque tiene una relación con su material cariñosa pero desapasionada, entonces quitaba cosas, ponía cosas, y la verdad es que siempre, o sea, fue muy respetuosa. Y fue muy gracioso, cuando hicimos la película, nos fuimos a una proyección, ella y yo solas en un cine. Esto también lo contaría seguro si estuviese aquí. En un cine en Princesa nos llevaron, y estábamos las dos solas viendo la peli. Y entonces, nada, terminó la película, nos miramos, y yo, claro, dices, la amiga mía, pero la autora al fin y al cabo, viendo la peli. Entonces, claro, yo dije, como el chiste ese de la cabra, ¿os sabéis, no? Esta es la cabra que se come un libro. Cuéntalo. A lo mejor lo reviento, pero hay una cabra que se come un libro. Hay una cabra que está comiendo celuloide. Celuloide. Entonces la otra le dice, no, mucho mejor la novela. Mucho más rica la película, mucho mejor la novela, la otra. Bueno, lo he contado muy mal, pero se ha contado la idea, ¿no? Entonces yo, como la cabra, le dije, mucho mejor la novela. Según acabó, se acaba la película, pone fin, y le dije, mucho mejor la novela. Y me dice, no, está muy bien la película. Y entonces salimos del cine Princesa y fuimos caminando por Gran Vía, entonces en Plaza de España, y yo, mucho mejor la novela es mucho mejor la película. Y ya llegó un momento que me dijo, Rubia, vamos a pararnos. Mira, vamos a ver. Tú eres la directora, yo soy la novelista, están muy bien las dos cosas, vámonos a comer y vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Bueno, fue todo muy, muy cariñoso y muy bien en ese sentido. Bueno, además a Almudena le han hecho bastantes adaptaciones de sus novelas. Sí, ella siempre piensa que... dice que nos creemos que es fácil, que ella es muy adaptable y que no es verdad, por la extensión desmesurada de sus novelas y porque parecen más cinematográficas de lo que luego dice que realmente son. Y yo hay una cosa que siempre pienso, y hay compañeras guionistas por aquí, cuando hacemos adaptaciones es muy curioso, yo ante el público les digo, sí, ya sé, la novela era mucho mejor, sí, la novela era mucho mejor. Y suele pasar a veces, ¿no? Pero es que hay una cosa muy graciosa, por ejemplo, en esta película pasaba, ¿no? Dices, tú estás leyendo la novela. Entonces, una de las personajes de la novela se va a un hotel de lujo y tal, y dice, y lleva un precioso vestido rojo. Perfecto. Y entonces la lectora o el lector imagina el vestido rojo más bonito del planeta Tierra, un vestido rojo precioso. Vale. Y ahora llega la directora. Y claro, dices, vestido rojo, ¿manga larga o manga corta? ¿Piqué o seda? ¿Vuelo o sin vuelo? Claro, hay que concretar ese vestido rojo fantástico en la imaginación, el más bonito del mundo, tiene que encarnarse, que es nuestro trabajo, que es nuestro oficio, y tiene que convertirse en un vestido rojo, el que sea.
Entonces, en el momento, el que sea preciso. Y entonces, ese vestido rojo de manga larga que tienes es de piqué y de no sé qué, ya, cuando has tomado todas esas elecciones, ya le has acotado de tal manera que para mucha gente ya no es el más bonito. Al que le guste de manga corta ya no le gusta de manga larga, al que no le guste el piqué, al que no, claro. O sea, el lector usaba su imaginación inconcreta, fantástica, y la directora o el director ha llegado concretando aquello. Y cuando lo ha concretado, ha dejado fuera a mucha gente. O sea, entonces hay muchos lectores que cuando ven el vestido rojo dicen, era mucho más bonito el que yo me imaginaba. Perdona, no te imaginaba ninguno concreto, ¿no? Y además siempre actúan bien en los personajes de las novelas, Claro. es decir, porque uno no los puede imaginar fallando en ningún punto, o sea, que uno se imagina una actuación perfecta, ¿no? O sea, nunca puede haber un fallo, una tonalidad que no convenza, es decir, porque es digamos, el mundo imaginario que uno se crea a partir de la lectura, no hay fallos. Y en una película fatalmente los hay, quiero decir, o sea, siempre hay cosas que uno hubiera hecho una retoma para conseguir una actuación mejor y quizá no había tiempo, o el actor que no pudo ser y fue otro que no tiene el mismo nivel, quiero decir, y estas son cosas que... Y por otro lado, claro, uno compara con la impresión, con una impresión que es propia, que nunca es idéntica a los demás. Entonces es imposible. Yo creo que son demasiado riesgosas las adaptaciones en este sentido, porque siempre son en un punto insatisfactorias. O sea, es muy difícil, siempre hay un elemento de comparación que es inevitable. Y por lo general, que va a haber una película que es adaptación de una novela, resulta que leyó la novela y que le gustó mucho. Pues si uno leyó la novela y no le gustó, quizás no vaya, y si no conoce la novela tampoco. Entonces, uno siempre empieza como perdiendo ese juego, ¿no? Sí, pero yo que ¿Has hecho adaptaciones? No, además. aparte de... No, pero que me he leído mucho para estar... He leído hasta chats que hiciste cuando fue la película al Festival de Málaga. Y había gente que había leído la novela y te decía que les había gustado mucho la película después de haber... Qué majetes, mira, eso no lo había imaginado Pues sí, yo. pues yo te digo que yo lo he leído y te decían, oye, leímos la novela, nos gustó muchísimo, pero nos ha gustado mucho la adaptación. Es decir, que yo creo que por otro lado puede que el lector se haya imaginado algo, pero de pronto ver trasladado... Encarnado. Claro, yo creo que en ese sentido era lo que decíamos del espíritu, ¿no? A mí me pasa, o sea, dices, viéndola, soy una especialista en machacar mis películas, veo todos los defectos mejor que nadie, por eso ahora me voy a callar un poquito. Pero si eres capaz de alguna forma de aprender ese espíritu, ese sentimiento, o esa emoción, o algo de emoción que tú has sentido viendo la peli y la trasladas, ya lo has conseguido, ¿no? Con toda la salvedad, o sea, siendo mucho más completa la novela, siendo tal, pero si hay algún aroma, o sea, eso, si hay un sentimiento que has atrapado y que has trasladado, yo con eso me quedo tranquila, ¿no? Entonces, yo en la película hay momentos que, bueno, que reconozco, o sea, dices, vale, yo esto lo sentí así, ¿no? O sea, que... Y si, bueno, si has sido capaz de trasladarlo, pues eso has conseguido, ¿no? Porque yo como espectadora y como lectora, me encanta la literatura, soy una espectadora muy buena, por cierto, mucho mejor que directora, y muy comprensiva, o sea que me gusta mucho ver adaptaciones y también como soy del oficio comprendo mucho al que lo ha hecho, ¿no? O sea que a mí me gusta ver adaptaciones, me gusta ver películas adaptadas porque, bueno, los guionistas sois estupendos, originales y tal, pero quiero decir que hay unos guionistas, Tolstoy pues era un guionista bastante bueno, ¿no? O sea que hay unos guionistas por ahí que son la repera. Y entonces, y a todos nos gusta verlo, ¿no? Y si además se hacen tantas adaptaciones será porque el público quiere ver las adaptaciones. Claro. Continuamente estamos viendo adaptaciones. Bueno, yo no te digo ya Shakespeare, por ejemplo, claro. Este lo tenemos todo el día. Bueno, yo creo que podemos pasar ya al turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ay, mira. Bueno. Yo quería hacer una pregunta. Que asocio con lo que habéis dicho. ¿Cómo puede un productor comprar los derechos de una película, de un libro, y pedir a un director de cine y a un guionista que sean fieles a la novela? ¿En qué cabeza cabe? Pregunto. Bueno, no sé si querés. No, pero tú eres mucho más suave que yo. No. Luego ya sí, me dejas no sé si la palabra, respirar y luego ya sí. O sea, yo no sé si la palabra fue fieles a la novela. O sea, yo no recuerdo que hayan usado esa palabra, es un poco el lugar común. No sé si usó esa palabra, pero sí recuerdo perfectamente que quería contar las 4 historias. Que no quería que recortáramos, porque pensamos en armar en la historia de uno de los 4 personajes, que nos parecía
sea, que por una cuestión de cantidad de material nos parecía que podía caber la historia, por ejemplo, de Ana, que además era la historia un poco de Almudena, o por lo menos ella en un punto siente que es su historia, o sea, que, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque ella está dividida también entre los personajes, pero digamos que era la historia que tenía más diálogos más jugosos, en fin. Y yo lo entiendo desde un punto de vista comercial, quiero decir, quieren hacer Atlas de Geografía Humana, que es una novela que vendió tantos ejemplares, y si la película se estrena con ese título, calculo que el público querrá ver la novela que leyó y no un recorte, ¿sí? Entonces, claro, lo que hay que hacer es eso, compactar, siempre se pierde, pero yo lo entiendo desde un punto de vista comercial, lo entiendo. Y también, digamos, más allá de la cuestión puramente económica, ¿no? O sea, más allá de que si hacen más dinero o menos dinero de esa manera, creo que es comprensible por una cuestión digamos, si la película se dirige a un público entre el cual hay una buena parte de los lectores de esa novela, pues me parece que es un gesto, ¿no? Digamos, darles esa... O sea, quiero decir, no siempre es así. Esta es una película por encargo. Por lo general los encargos vienen más o menos en esta dirección. Pero bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, con otras novelas que he adaptado, digamos que no siempre se respetó. O sea, he tenido que hacer cambios y propósitos. No hay manera, porque nunca hay manera de hacerlo caber. O sea, es muy difícil que vengan con un material a la medida. Ahora que se están haciendo más series de televisión, yo imagino que la novela va a tener un mejor destino en la serie que en la película de largometraje. Porque digamos, hay un espacio más adecuado y que se parece más, digamos, a la extensión de una novela clásica de 300, 400 páginas, una temporada, una serie, que una película de largometraje. Yo lo entiendo desde ese punto de vista. O sea, sí. Cada lector de una novela tiene un punto de vista de esa novela. Uno de los que estamos aquí que hayamos leído la novela, contaremos la novela igual. Seguro. Entonces, en el cine, lógicamente, ofrecemos un punto de vista que sea el comercial hecho. Sí. No, yo lo que quiero decir es que la decisión de que la película querían que digamos, no es una decisión mía, ¿no? Yo quizás no lo hubiera hecho así. Pero dijeron, queremos hacer esta película, la película basada en esta novela, y queremos contar la historia de las cuatro. Pues yo lo primero que dije, mira, no cabe muy bien, en la historia de las cuatro no te va a caber, o sea, va a quedar muy adelgazada la historia. Y tienen que ser las cuatro. O sea, quiere decir, y me preguntás cómo lo interpreto yo, bueno, yo estoy estoy justificando algo que no es una decisión mía, que a mí de todas formas me parece respetable en un punto y que creo que es un reto asumido, o sea, que se puede hacer. Bueno, vamos a hacerlo. Y lo haremos de la mejor manera que se pueda. O sea, el trabajo es mucho más grande. Para hacer una adaptación a veces el trabajo puede ser mucho más grande que escribir un guion original. Porque el trabajo de preparación previa, yo me acuerdo del trabajo que tuvimos de preparación previa para tratar de no torcer demasiado, porque siempre hay que torcer un poquito, pero de no torcer demasiado. Yo entiendo además que un productor que quiere, más allá, digamos, de la expectativa económica, un productor que quiere producir una película basada en una novela, será que leyó la novela y que le gustó mucho y que de alguna forma quiere transmitir esa sensación que él tuvo durante la lectura en una película. O sea, y a mí me parece válido como propósito, y bueno, y ahí entramos. Y ahora no sé yo si después lo habremos logrado o no, qué sé yo, pero bueno. No, o sea, A ver, Azucena. No, a ver, habría que preguntárselo al productor, o sea, quiero decir que esto habría que preguntárselo a él. Yo lo que estaba pensando era, me acordaba de Almudena, o sea, que entiendo lo que dice Nicolás, de algún modo dices, bueno, porque quiere que refleje eso. Ella siempre dice que lo que quiere es que le sean infiel en la literatura. O sea, ella lo que le gusta, cuando decimos todos queremos, hay que ser fiel, a mí me pasaba, ¿no? Porque además era yo una admiradora de su obra, una amiga, y tal, y decía, no, o sea, sé completamente infiel. Entonces, ella quiere, porque además se entiende estupendamente, porque ella de algún modo dices esto, o sea, ya la novela ya está. Entonces, cualquier intento de poner eso, de hacer las postales de la novela, a ella siempre le van a parecer poco, o sea, que ella es que es absurdo. Lo que sí le va a gustar como autora es eso, lo que decía antes, esa música o ese color, eso que sale de la novela, bueno, que se convierta en otra cosa. Y dices, anda, mira qué curioso, mira de dónde han ido, ¿no? Pero eso somos, de alguna forma, digamos, la parte más creativa, ¿no? Implicados en el asunto. Los que tienen que afrontar el empeño desde un sitio más industrial, digamos, bueno, pues lo que quieren es la garantía de la novela y les ha gustado, ¿no? Yo me quedo, Nicolás, veis, porque es un co-guionista maravilloso, porque él tiene la palabra precisa.
y yo me paro un poco porque es que esto luego se ve en muchos sitios, ¿eh? Hola. A la hora de escribir un guión para una peli, ¿es más cómodo hacer un guión técnico o un No te guión oye, cielo. literario? Más, Perdón. A la hora de hacer un guión para una peli, ¿es más cómodo hacer un guión técnico o un guión literario? En Es plan, más fácil, no te- ¿Hacer un guión técnico o un guión literario? sí, como poner los movimientos de cámara, los planos o simplemente describirlos. No, se escriben guiones literarios. El trabajo técnico es un trabajo, digamos, del director que es posterior a la escritura de guión. O sea, el guión técnico digamos, se enseña en las escuelas, pero nunca se escribe un guión técnico. O sea, es un trabajo del director posterior. O sea, los guiones que circulan por la industria, los que llegan a los productores, los que llegan, son siempre guiones literarios, que eventualmente pueden tener una indicación. sí, alguna indicación, pero... Técnica, pero no deberían tenerla además. O sea, que lo que se entiende por un guión técnico es una herramienta para nosotros, de nuestra planificación, digo, nosotros los directores de nuestra planificación, pero un guión, Sí, sí, guión un es guión un guión literario. ¿No? Y no tiene sentido, o sea, hay que saber escribirlo de manera que cuando llegue al director lo vea como tú lo has escrito. Pero no le puedes decir un plano corto de mis manos haciendo esto, porque no. Pero las manos de ella se cogen... claro, pero hay una parte... Hay maneras de decir. Maneras de sugerir. Si uno dice 2 pies pequeños caminan, pues el plano va a ser ese. De 2 si pies no va a haber un pequeños. plano general. Pero no se ponen indicaciones. Es decir, un plano general o un plano corto de 2 pies avanzando, no. Y son dos cosas distintas. O sea, si hubiera la pregunta que has hecho, si hubiese, son dos cosas distintas. Una cosa es lo que hace el guionista y que es elaborar, o sea, crear una estructura, crear unos personajes, unos diálogos, unas situaciones y unos diálogos. Y otra cosa es lo que luego hacemos el director, que es a partir de ese material lo traducimos en planos, hacemos más cosas, ¿eh? Pero el guión técnico que hacemos eso lo traducimos para que se vea, ¿no? En planos. Entonces es bastante difícil las dos. Yo personalmente creo que es mucho más difícil hacer el guión. O sea, a mí me parece, como me siento guionista y directora, puedo permitirme el lujo. A mí si me dijese, si hubiese dos restaurantes, dicen, mira, en ese restaurante están cenando guionistas, en ese restaurante están cenando directores, ¿dónde quieres ir a cenar? Me voy a cenar con los guionistas, ya te lo digo. Porque son muy simpáticos y son muy simpáticas. Cuando digo, no, quiero decir, porque me parece que están muy solos, o sea, que es la nada y llega un guionista y se lo tiene que inventar, ¿no? Cuando llegamos los directores tenemos ya un proceso hecho, de momento tenemos una pieza, o sea, tenemos unos personajes a los que agarrarnos, una estructura, o sea, tenemos un edificio ya, unos cimientos muy potentes, si es bueno, y uno espera que siempre sea bueno, y llegamos nosotros con un equipo de gente. Entonces nosotros lo que hacemos de alguna forma orquestamos y yo creo que un buen director es el que es capaz de sacar de su gente, de sus jefes de equipo lo mejor de ellos. O sea, mi director de fotografía sabe mucho más de fotografía que yo. Todos los jefes de equipo con los que yo trabajo saben más, todos ellos, que yo. Lo que pasa es que yo sé la película que quiero hacer y mi habilidad será que a partir de eso que el guionista ha construido, yo sea capaz de excitar y de involucrar a la gente que está trabajando conmigo, a mi equipo, para que hagamos esa peli, que yo veo clara a partir de ahí y que vayamos en esa dirección. Pero es que yo vengo con equipo, yo vengo con pandilla y es mucho mejor. Sí. Es muy divertido, ¿no? Pero hay otra... Ahora una directora rompe la lanza. Sí, hace muy bien. No, pero lo que quiero decir es que el guionista, bueno, sabe que hay una producción detrás, que hay tanto que decir que no puede hacer lo que el viento se llevó, no puede poner carruajes de caballos entrando y tal, porque no hay presupuesto, pero tú tienes un equipo, pero de pronto, ¿cuántas semanas tuviste para hacer esta película? Muy poquitas, 5, claro. Eso, claro. Que de pronto encuentras un guión, dices, yo tengo que elegir el vestido rojo, te digo, pero a lo mejor vienen 10 vestidas de rojo y de pronto te dicen, pues hija, tienen que venir 2, ¿no? Es Sí, un poco... Claro, yo sí igual que he dado para aquí, claro, porque hay una cosa, igual que acabo de decir lo que acabo de decir, y lo sigo suscribiendo desde hace 2 minutos, por palabra, cuando yo doy clases de guión, yo siempre digo que también sería muy, si no fuese tan caro este oficio nuestro, sería muy bueno que todos los guionistas rodasen alguna vez. Hiciesen una película, es muy caro, pero que rodasen algo, para que bajasen a la tierra, porque así como son fantásticos, yo me voy a cenar con ellos y me lo paso en grande,
tienen el ego un poquito más domesticado que los directores, por esto me iba más allí. Pero así como me voy, luego ellos también tienen el comillo retorcido cuando quieren y claro, ven la peli y nunca les gusta porque siempre era mucho mejor lo que ellos habían escrito y tú has venido y se las has destrozado. Y entonces agradezco mucho a Cristina esto que me dice porque claro, dices, sí cielo, lo tuyo era genial. O sea, la caída de Babilonia, genial. Tuve que hacerla en una mañana y con 2 maderas. Entonces también es muy bueno que ellos lo sepan, pero ellos sí son sensatos y estupendos, como los dos. Es que estoy viendo una guionista maravillosa aquí también, en Virginia, y entonces ellos son sensatos y están en la tierra, pues ya se cargan de que Babilonia, pues lo de Babilonia lo hacen en off, hacen una elipsis y ya está, ¿no? Con lo cual son apasionantes los dos oficios y difíciles los dos. Y yo quedo muy bien siempre, ¿ves? ¿Alguna pregunta más Sobre lo que queráis. Situación internacional, amistad chico-chica, lo que os interese. Estamos para lo que queráis. Bueno, yo creo que hemos hablado un poco, pero como esto es un encuentro organizado por CIMA y por la Asociación de Mujeres Cineastas en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, yo te quería preguntar, Azucena, ¿tú te sentías cómoda contando la historia, porque antes querías contar la historia de Sara, contando historias de mujeres? Claro, fíjate, yo he hecho 3 películas y las 3 son historias de mujeres. ¿Por qué? Pues porque es que soy una mujer, es que es lo que viene siendo, ¿no? Y entonces lo natural en mí es contar lo que, bueno, Azcona siempre decía que hay que hablar de lo que se conoce. Y entonces a mí me sale, o sea que hay un impulso primero, no un impulso irracional, digamos, natural, o sea, es que es lo que me interesa, es de lo que conozco, es lo que sé, me interesa el mundo entero y los hombres, quiero decir, también, evidentemente, porque soy tonta, ¿no? Pero es mi impulso natural. Y luego resulta que, claro, uno mira alrededor y dices, es que no está contada la historia, o sea, las mujeres venimos soportando 2000 años y no voy a dar el mitin, pero es que es verdad, venimos soportando más de 2000 años de dominación y de patriarcado evidente, y entonces nos encontramos con que no tenemos referentes y que los referentes que tenemos son estremecedores. O sea, las mujeres que hemos visto en el cine a lo largo de los años, de muchos años, son o mujeres inexistentes, mujeres que no hablan, o mujeres con unos oficios, si los tienen, dudosos. Bueno, son un paradigma, son un modelo de mujer absolutamente intolerable, ¿no? Bueno, y es que ya basta, ¿no? O sea, quiero decir, pero ya basta en serio. Y estoy segura, están de acuerdo conmigo los hombres sensatos, ¿no? La mayoría. No puede ser, o sea, no es de recibo, ¿no? Y entonces, pero aún así, yo no tendría, o sea, podría hacer una película de hombres, por supuesto. Y esto de hacer una película de hombres lo digo muy aposta. O sea, vamos a ver, yo cuando dicen lo del cine de mujeres, ¿vale? ¿Y el cine de hombres? ¿Hablamos del cine de hombres? ¿O cómo va esto? Yo me acuerdo, cuando hice la primera película, me hicieron una entrevista de televisión, yo estaba rodando, y paramos un momentito y me hicieron una entrevista pequeñita. Y me preguntaron, vosotras hacéis mejor las secuencias de amor, ¿no? Y le dije, por supuesto, porque vosotros lo que hacéis bien son las de coches. O sea, claro. O sea, dice, pero vamos a ver de qué estamos hablando, idiota. O sea, que, claro, o sea, que vaya falta de respeto, ¿no? O sea, quiero decir, que estás pensando en la vida, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tenemos, o sea, hay mucho camino que recorrer, evidentemente, y se hace camino al andar, y entonces lo mejor es irlo haciendo, demostrándolo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, o sea, a mí me pide el cuerpo historias de mujeres, pero me pide el cuerpo historias de seres humanos, o sea, somos la mitad del cielo, o sea, me piden el cuerpo historias de la mitad de la población mundial, pues fíjate qué interesante, ¿no? Estaba pensando ahora en Meryl Streep, que no sé si la conocéis, y claro, tiene un laboratorio de apoyo para escribir, para guionistas, mujeres y además historias de mayores de 40 años. Ole, ole, ¿no? Y dices, claro que sí, es que vamos a empezar a contar las historias, bueno, vamos a empezar, ya hemos empezado a contarla, pero tenemos que seguir contándolas. CIMA hace poco hubo una reunión y habían encargado un estudio de la presencia que teníamos las mujeres en el cine y en el audiovisual, y era muy estremecedor, bueno, o sea, no me sé los porcentajes, pero era muy pequeño todo, pero por ejemplo había descendido el número de guionistas, ¿no?
había menos guionistas todavía, ¿no? Entonces, no puede ser, o sea, no puede ser porque tenemos un arma cargada de futuro, por supuesto, que es el cine y que es la televisión, cargada de futuro y de mucho peligro. Entonces, todo eso que ponemos, que se ve, que entra en las casas y se ve, o que se ve en las películas, esos modelos de mujer y esos modelos de hombres que ponemos ahí, están educando y están formando la manera de vivir y de entender el mundo de los que estamos aquí, de nuestras hijas y de nuestros hijos. O sea, estamos construyendo el mundo con esos paradigmas. Y entonces, bueno, vamos a ver si somos ya un poquito más sensatos y nos correspondemos mucho más con la realidad, que es el mundo que estamos viviendo, y reflejamos de verdad el mundo que vivimos, ¿no? No esa cosa de siglos pasados, ¿no? Donde se dudaba. Es que en este país, en el año 50 y tantos, las mujeres no podíamos abrir una cuenta corriente. Es que es muy fuerte, ¿no? O sea, es que no hace tanto, ¿no? Entonces... Sigue sin haber referentes, claro. Y claro, es que no hay referentes. Y eso es muy importante. Yo creo que parte del éxito que tiene Almudena es que es un... Claro. ¿No? ¿Tú no crees eso? Completamente. Además son mujeres luchadoras, o sea, que es que lo que yo decía es que estamos completas, o sea, que es que... Y peleamos y somos... Porque aquí estamos, ¿no? Como ellos, o sea, igual, ¿no? Y eso, y llevamos mucho tiempo de machaque, ¿no? Hay una historia muy bonita que a mí me gusta contar. Hay un libro bonito que se llama Mujeres guionistas en Hollywood, que cuenta que en los orígenes del cine, o sea, el cine empieza como una atracción de feria, de una barraca de feria, y entonces coincide con, en Estados Unidos, las mujeres de clase media alta, las mujeres americanas del norte, acceden a la universidad, salen de la universidad, y justo cuando empieza el cine, y entonces las que quieren dedicarse a las artes encuentran que la pintura está... Bueno, las otras artes, el cine no es un arte todavía, no es un arte reconocido, y todo el resto de las artes están copadas por los hombres, ¿no? Entonces no tienen sitio. ¿Y qué hacen? Se van al cine. Entonces es muy curioso, o sea, muy chocante y muy desconocido, que arrancan y son directoras, son guionistas, son productoras. Gilda, por ejemplo, la escribió una mujer, no lo sabemos, ¿no? Y empiezan a trabajar en la industria del cine en muchísimos puestos. Y hay una actriz, que no recuerdo su nombre, fantástica, que se producía, se escribía y se interpretaba, como Buster Keaton, era una actriz de acción, ¿no? Y entonces aquello empieza a funcionar y empieza a haber, hay muchas mujeres, una presencia mucho mayor de la que hay hoy, desde luego, hasta que aquello empieza a dar dinero. Hasta que aquello empieza a sale de la barraca de feria y empieza a ser algo que tiene importancia. Y entonces los chicos dicen, cuidado, cuidado, que esto es interesante por muchos lados. Oh, venga, chicas. Entonces, esta actriz cuenta que le empiezan a decir, ya no la dejan producir, le dicen, te tienes que quedar embarazada. Entonces ella decía, pero ¿cómo voy a quedar embarazada si yo me tiro desde un cuarto piso? O sea, hago cosas de estas y subo trepo en montañas, o sea, mi personaje es esto, ¿no? Te tienes que dar embarazada. Entonces ella cuenta que dijo, vale, pues se ha acabado. O sea, si me tengo que quedar embarazada, no sigo haciéndolo, ¿no? Y bueno, la historia es mucho más compleja, lo he resumido así, pero bueno, es muy desconocida también. Sí. ¿Y alguna pregunta o ya alguien se ha quedado con ganas de decir algo? Yo creo que han hablado muy bien ya de todo lo que es la adaptación literaria. ¿Te has quedado con ganas de decir algo? Pobre, porque yo No. no paro. Yo creo que ha sido muy interesante ver cómo se adaptó una novela que además fue un bestseller, Sí, y se convirtió en una película también que tuvo su público y que, bueno, gracias a vosotros dos. Bueno, y a él, sobre todo a ella, que lo escribió. Bueno, y tú que lo dirigiste. A ti esa pregunta, Virginia, bueno, pues... Es muy del territorio de guión, ¿no? Hablabas, Azucena, y lo contabas muy bien, este aspecto tan importante de preservar las esencias de las obras que vamos a adaptar. Y son muy distintas en cada obra. Te encuentras con obras particulares que tienen un elemento muy claro, que es el que te llama, ¿no?, a la adaptación y sobre el que se trabaja muy específicamente. En este caso, en Atlas de Geografía Humana,
¿Cuáles fueron esos elementos? O sea, ¿cuál es el poder más, el elemento más sustancial, más fundamental para iniciar ese trabajo de adaptación? Los personajes, la estructura, esa contextualización que trabaja Almudena Grandes tan estupendamente, ¿no? El contexto tan evocador, ¿no? que ella suele manejar. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que os llamaron poderosamente la atención y sobre el que iniciasteis el proceso de trabajo? Pues sin duda los personajes, sin duda esas 4 mujeres y el momento vital de esas 4 mujeres. O sea que sí, o sea, esos personajes, los conflictos de esas mujeres y cómo lo resolvían, y que eran amigas de trabajo, eran compañeras de trabajo, pero eran básicamente los personajes. Voy a ser más directo. No. Estamos. Sí. Sí, los personajes, y yo tenía mucho empeño eso en que se viesen mujeres funcionando de otra manera, ¿no? O sea, que a pesar de que sean historias de amor, que se viesen de otra manera. Y que era una cosa del reino de las mujeres, ¿no? Esto era muy bonito. Estas amigas, a mí me gustaba, había una imagen que me daba, las chicas que estamos aquí seguro que siempre cenamos o comemos con amigas, ¿no? Esta cosa de amigas estupendas, que nos contamos y nos ayudamos y nos complementamos, pues era captar un poco eso, ¿no? Esos 4 personajes sobre todo. Pues muchísimas gracias. Bueno. Yo creo que... Vosotros. Bueno, pues nos vemos el miércoles que viene, porque ya es la clausura del ciclo y estarán Lorenzo Silva y Patricia Ferreira con nosotros para hablar del alquimista impaciente. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias.